Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy están con nosotros en esta mañana. Una nueva mañana domingo que no tengo lugar a dudas que el Señor nos ha de bendecir, nos ha de sorprender, ha de manifestar su presencia de distintas maneras. Y quiero saludar, antes de comenzar el tiempo de reflexión bíblica, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que maravillosamente y gracias a la tecnología se conectan incluso de otros países. Saludo a todos aquellos hermanos que desde Venezuela nos están saludando constantemente a través del chat. Reciban ustedes un caluroso saludo. Oramos para que Dios traiga bendición a ustedes, fortaleza a ustedes como hijos e hijas de Dios, pero también que su país pueda ser bendecido y tocado con la mano del Señor. Así también saludo a nuestro hermano Roberto Ceballos, que desde Costa Rica está también cada domingo junto a su familia. Ahí bendecimos su vida y esperamos que también Dios en todas sus maneras y sus formas pueda traer guía a su vida, pueda bendecir también sus proyectos. Y hoy vamos a continuar con esta serie de temas que se llama Madres de Influencia, que toma la historia de muchas madres que pudieron de una u otra manera vivir esta experiencia, ellas mismas siendo desafiadas también en lo que significa este tremendo rol, pero también un tremendo compromiso que ellas tienen, ¿no es cierto?, en esta función. Pero también es una palabra que yo sé que ha bendecido otras personas de distintas maneras, porque esa es la maravilla de la palabra de Dios, que habla también de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Y espero, y no tengo ninguna duda, que en este día también Dios hará algo especial con usted, si dispone su vida, dispone su corazón. Vamos a orar antes de partir con la reflexión del día de hoy. Señor, a ti alabamos y exaltamos tu nombre, porque eres tan bueno con nosotros. Cada día, Señor, tienes la bondad de renovar tus misericordias con nuestras vidas. Señor, qué maravilloso es eso, Señor, ser refrescado con constantes misericordias en nosotros. Sin ellas, obviamente que nuestra vida no sería la misma. Por eso te agradecemos por ello. Y hoy, Señor, hay misericordia tuya al permitirnos escuchar tu palabra. Queremos que, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la disposición de nuestro corazón, seamos bendecidos en este día. Y entendemos que esa bendición viene de distintas formas. A veces para animarnos, para encauzar nuestras decisiones. A veces esa bendición tiene que ver con la idea de que tenemos que sacar cosas de nuestra vida o poner otras. Cualquiera sea la forma, la manera, queremos que en este día ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy el tema específico que vamos a tratar se llama Madre de un Hijo Perfecto, que es la historia y rescata la historia de María, que como dice el título de esta reflexión de hoy día, tuvo el enorme privilegio de ser madre de un hijo perfecto. ¿Cómo no? Si fue la madre de Jesús. Pero aún en esa perfección del hijo que tenía, ella eso no evitó que aún en su propia persona fuera confrontada con sus propias limitaciones, con sus propios temores, sus expectativas y todos esos desafíos que conlleva la enorme responsabilidad de ser una madre o un padre. Si una madre que tenía un hijo perfecto se vio confrontada a todo esto, imaginemos, ¿qué puede pasar? Si usted es una madre imperfecta, como yo soy un padre imperfecto, y más aún sumamos a eso que tenemos hijos imperfectos, ¿qué puede salir de esa combinación? Si usted está en esa lista, como yo ya me inscribí en ella, le invito a escuchar esta reflexión, porque algo sin duda tiene que hablar Dios a nuestra vida en este tiempo de palabra de Dios. Y en esta, como decía, el eje central pasa por la historia de María, que como en ella, como una mujer, como cualquier otra, fue desafiada en muchos aspectos. Y es lo que quiero hoy día reflexionar con ustedes. Y como cualquier madre, cualquier padre, yo creo que estamos abrumados por muchas dudas. Y quizás una de las grandes dudas que tenía María era si realmente estaría a la altura de ese tremendo desafío. ¿Estaría a la altura de ese gran desafío? Yo creo que usted se ha hecho en más de alguna ocasión esa pregunta, como yo muchas veces lo he hecho. Y tomo lo que en Mateo capítulo 1, 18 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Aquí el Evangelio de Mateo nos muestra un momento maravilloso, pero también lleno de tremendas cosas complejas. María, de partida, estaba, y se calcula que estaba en la adolescencia, porque todas las mujeres judías, mayoritariamente a la edad de 14 años, que contraían matrimonio. Y seguramente María tenía entre 14 y 15 años cuando recibe esta noticia maravillosa, pero, como decía, tremendamente desafiante. Tener el primer hijo a todos nosotros, sin duda que nos ha llenado de tremendos temores. Comenzar con la aventura de algo desconocido para nosotros hasta ese momento. Sumemos a eso, en el caso de María, la edad y el tremendo peso que conlleva la responsabilidad de ser portadora o depositaria de tener en su vientre al Salvador de este mundo. Todo eso en la vida de una mujer como María. Yo sé que por años los cristianos nos hemos especializado en disfrazar, ¿no es cierto? Y no mostrar también nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dudas, ya que da la impresión de que todas estas son contrarias a la fe. Y claro que sí, hay muchas de estas cosas que no van en la misma línea que la fe. Por ejemplo, la incredulidad. Si hay incredulidad, eso es totalmente contrario a la fe. Pero también tenemos que saber que muchos de estos sentimientos, de estas emociones, son totalmente normales y nos recuerdan que seguimos siendo seres humanos. No importa cuántos años tenemos en la iglesia, no importa cuán profunda sea nuestra relación con Dios, seguimos siendo seres humanos. Y por eso es legítimo pensar en que María en algún momento obviamente debió sentirse abrumada por este tremendo desafío que se le venía por delante. En su vientre tenía un ser divino, al Salvador, a Dios mismo encarnándose en ser humano. Pero ella seguía siendo un ser humano. Y la clave de esta labor para la que le cumpliera bien no estaba dada y no estaba cimentada sobre las capacidades de ella, que las debió tener, ni aún en su experiencia, que no la tenía, o aún las competencias. Lo más importante era atender a la voz de Dios. Y así como ella recibió constantemente las instrucciones divinas desde su embarazo, ¿no es cierto? Ahí para ir tomando las mejores decisiones. Dios no solo le había dado a ella la responsabilidad, no solo había puesto sobre sus hombros esta tremenda responsabilidad de traer al Salvador a este mundo, sino que además ese mismo Dios le aseguró su compañía a través de esta guía. Y esa compañía no solo haría que su vida se sintiera y ella pudiera sentirse protegida, sabiendo que Dios estaba con ella, sino que fundamentalmente iba a ser el gran parámetro para ella determinar si estaba haciendo bien las cosas. Porque estando con Dios es Él que le iba a guiar por el camino correcto, por las decisiones correctas. En la medida que ella fuera obediente a lo que Dios le decía, era claramente una evidencia que estaba por la senda que debía ir. Yo sé que una de las grandes dudas que tenemos los padres, que usted seguramente como madre muchas veces se la ha preguntado, ¿no? Y yo me la he hecho, así que me siento identificado con esto. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré siendo un buen padre, una buena madre? ¿Se lo ha preguntado eso? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo se mide si alguien es un buen padre o una buena madre? ¿Hay una regla que mida eso? Y quiero compartir con ustedes un principio que por lo menos en mi vida pastoral también me ha ayudado. Porque tiene que ver con unas palabras del apóstol Pablo cuando está siendo cuestionado en su labor apostólica. Y lo expresa ahí en Gálatas. Y dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Como les decía, el apóstol está siendo cuestionado en su labor apostólica. Y él le ocurrió lo mismo que nos ocurre a los pastores, ¿no? ¿A quién agradar? Si uno busca agradar a las personas, créame que se vuelve esclavo de ellas. Si uno busca agradarse a sí mismo, termina también siendo esclavo de nosotros. Pero nosotros no podemos ser esclavos ni de la gente ni de nosotros mismos. Porque si nos medimos por eso, siempre vamos a estar al debe. Para algunos, uno puede ser el mejor pastor. Para otros, el peor pastor. Y aún uno tiene sus propios parámetros para medirse. Por eso el apóstol Pablo tiene muy claras bien las cosas. Él no es siervo ni de los demás, ni aún de sí mismo. Él es siervo de Cristo.
Y aquí hay un elemento que yo quiero que también lo internalicemos como parte de medir nuestras responsabilidades como padres, si estamos haciendo bien las cosas. Y le pido tomar atención en lo siguiente. Yo sé que lo más importante de nosotros es tener claridad de que si estamos haciendo bien las cosas. Y una de las cosas que tenemos que saber es si vamos a buscar la aprobación de nuestros hijos o incluso la aprobación de nosotros, nunca podremos realmente estar a la altura de lo que significa ser un buen padre o una buena madre. Porque ser un buen padre o una buena madre no es por la aprobación de nuestros hijos o la aprobación de nosotros mismos, sino que un buen padre o una buena madre se mide solo en la medida que es capaz de obedecer a los principios de Dios. Existe cierta ideología hoy día en el ambiente que busca cargar el corazón de los padres con culpas, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma evitar que nuestros hijos se sientan enojados, evitar que nuestros hijos se sientan molestos, ya que pensamos que de alguna forma nuestra gran responsabilidad es buscar la felicidad de ellos. Y por eso a veces hay muchos padres que terminan siendo siervos de los hijos, siervos, ¿no es cierto?, de sus propias culpas. Y nuestro principal llamado no es ser siervo ni de los hijos, ni aún de nuestras propias convicciones, es ser siervo de Cristo. Y eso demanda que tenemos que obedecerle a Él, hacer las cosas como Dios nos manda a través de su palabra. Y solo en la medida que seamos capaces de obedecer a los principios de Dios, seremos realmente mejores padres y mejores madres. Si buscamos nuestra aprobación, nunca será la medida correcta, ni mucho menos si nuestro gran objetivo es tener la aprobación de nuestros hijos. Solo seremos mejores padres y mejores madres en la medida que estemos dispuestos a escuchar las instrucciones de Dios y a obedecerlas. Es exactamente lo mismo que hizo María. María escuchó las instrucciones divinas, las atendió, pero también las obedeció. Pero esas instrucciones divinas no vienen de la nada, no vienen de manera natural a nosotros. En el caso de María, es muy claro, viene un ángel, le dice qué hacer, ¿no es cierto? Hay una voz audible. En algún momento, a través de José, las instrucciones vienen por un sueño. En el caso nuestro, no siempre vendrán a través de esta forma sobrenatural. Pero también esto viene hoy día a través de la palabra de Dios. Esa palabra escrita, allí es donde están las instrucciones de Dios. Solo en la medida que las estudiemos de manera profunda, seria y estemos dispuestos a practicarlas, podemos decir que nuestra labor de padre, nuestra labor de madre, está siendo cumplida en buena forma. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted invirtió recursos económicos para comprar un libro cristiano que le aportara a su rol de padre? ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro como esto? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una charla, hoy día que hay tanto acceso a internet, una conferencia con respecto a este tema, del rol de los padres? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió un consejo para poder cumplir mejor su labor? ¿Sabe? Y aquí quiero que tome atención en lo siguiente. A veces tenemos la idea equivocada de resolver las cosas. Porque cuando se tratan este tipo de cosas, la oración muchas veces no es el 100% de la solución. La oración es solo el 50%. Y déjeme decirle por qué. Porque es cierto, todos nuestros problemas, nuestras dificultades tienen que ser llevadas ante el Señor a través de la oración. Y eso es clave, es importante. Pero eso es solo el 50%. Porque en ese momento, cuando oramos, le damos y descargamos nuestro corazón delante de Dios. Él lo llena de profunda paz que trae al corazón. Pero el otro 50% tiene que ver con que nosotros estemos dispuestos a escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra escrita. Por lo menos yo puedo decir que nunca he escuchado una voz audible ni una voz sobrenatural. Pero eso no quiere decir que Dios nos hable. Yo creo que usted se sentirá identificado conmigo, ¿no? De que a lo mejor no tiene estas experiencias místicas. Pero eso no quiere decir que Dios no nos hable. La fuerte voz de Dios la vamos a escuchar a través de su palabra. Y esa palabra escrita. Por eso es tan importante estudiarla, es tan importante invertir nuestro tiempo en estudiarla, porque solo en la medida que la estudiamos sabremos por qué camino andar. Cuando somos esclavos de nuestros hijos, esclavos de los valores de esta sociedad, nuestro enfoque, sin lugar a dudas, que será un enfoque equivocado. En lo principal, creo
y aquí usted puede discrepar conmigo, que una de las grandes distorsiones que pone la sociedad en el rol de los padres de este tiempo tiene que ver con la equivocada idea que las madres y los padres tenemos la tremenda responsabilidad de que nuestros hijos sean felices. Y yo quiero que escuche esto con atención. El principal rol, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios y en base a ella decidir. El principal rol de los padres bíblicamente no es la felicidad de los hijos. El principal rol de los padres es la formación de ellos. Cuando ponemos la felicidad como el principal objetivo en la vida de nosotros como padres hacia nuestros hijos, eso nos cargará de culpas cuando tengamos que enfrentarnos a prohibiciones, que tengamos que aplicar la disciplina a nuestros hijos. Siempre los límites que le pongamos a ellos va a ser muy complicado. Por eso es que hay personas que derechamente les cuesta mucho aplicar disciplina, aplicar, ¿no es cierto?, las sanciones, el castigo cuando eso se requiere. Porque piensan que lo más importante de ellos como padres es la felicidad de sus hijos. Y no es así. Por lo mismo, como les decía, es triste cuando hay padres que no escuchando el consejo divino piensan que y quieren ser aprobados por sus hijos. Por eso no aplican, ¿no es cierto?, la instrucción, no aplican la disciplina que sus hijos merecen. Y no aplicarla también con firmeza, con dureza, a veces también, ¿no es cierto?, y por cierto que trae la destrucción de la vida de nuestros hijos. Es importante hacerlo. Y es también importante preguntarse de quién quiere usted recibir la aprobación, como padre, como madre. ¿Quiere recibir la aprobación de sus hijos? ¿Quiere recibir la aprobación de sí mismo? ¿O quiere recibir la aprobación de Dios? Pero si usted quiere realmente recibir la aprobación de Dios, lo más importante es que aprenda a escuchar las instrucciones que Él le va a dar y seguirlas. No hay un secreto, no hay otro secreto. ¿Se puede ser un buen padre o se puede ser una buena madre? Claro que sí, se puede hacer, pero solo en la medida que seamos sensibles y obedientes a las instrucciones que Dios nos va a dar. El mismo Dios que le ha bendecido a usted con ser un padre, le ha dado la bendición de ser una madre, es el mismo Dios que le va a acompañar en este proceso. Es lo mismo que hizo con Jesús. Aunque tenía María, ¿no es cierto? María tiene la bendición de tener a Jesús, pero ¿no es cierto?, teniendo un hijo perfecto, Dios le dio, ¿no es cierto?, no solo la bendición de ser madre, sino que le acompañó en el proceso. Es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. Ella tenía un hijo perfecto, nuestros hijos no son perfectos. ¿Cuánto más vamos a necesitar de la ayuda divina en este proceso? La primera cosa que se pregunta María, ¿estaré a la altura de esto? Y solo en la medida que cumpla, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, sin duda que lo va a estar. El segundo desafío que se encontró María es cómo evitar perder a nuestros hijos en el camino. Y aquí hay una historia bien interesante que nos muestra en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 42. Y dice que cuando cumplió 12 años, Jesús fueron allá según era la costumbre. Y terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Y ellos, pensando que él estaba con el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes. Y al no encontrarlo, dice el texto bíblico, que ellos volvieron a Jerusalén. ¡Wow! Imagínense cómo estarían a esta altura ya estos padres. Y allí le buscaron. Y al cabo de 3 días, dice el texto bíblico, lo encontraron en el templo. Imagínense lo que fue la desesperación para María y para José no encontrar a Jesús. Yo les decía que María está tratando y criando a un hijo perfecto. Pero eso no evitó que ella misma, como ser humano, se viera desafiada en varios momentos de su vida. Y en el caso que nos muestra el texto que yo les decía allí en Lucas, el texto que les citaba, se ve a Jesús en un momento bien especial de su vida, en la adolescencia, cuando tenía 12 años. Y como toda familia judía,
dice el texto bíblico que fueron a Jerusalén porque allí una vez al año se celebraba la Pascua. Y todos los que estaban cerca de Jerusalén viajaban a ese lugar. Y seguramente, entre la gran cantidad de gente que había en ese lugar, María y José pierden de vista a Jesús. Y ahí cada uno pensaba que estaba con el otro. En un momento seguramente José pensaba que estaría con María, María que pensaba que estaba con Jesús, con José. Incluso dice que el texto que empezaron a buscarles entre los parientes, pensando siempre que estaba con uno o con otro, y no era así. Y finalmente, como dice el relato bíblico, después de 3 agónicos días y de 3 agónicas jornadas, le encuentran y está en el templo estudiando, haciendo preguntas a los grandes maestros de su época. Qué tremendo alivio, ¿no? Yo sé que se nos pierde un minuto los hijos y no sabemos tan, y una desesperación tremenda. Imagínense perderlo por 3 días. El alivio después de esto de encontrarle a Jesús ahí en el templo, un alivio de encontrarle y un alivio de encontrarle en un buen lugar, ¿no? Son 2 cosas allí, ¿no es cierto?, maravillosas. Pero María y José hicieron y cometieron un error que siempre o muchas veces hemos cometido los padres. Dar por sentado que a veces, ¿no es cierto?, el otro camina con Jesús, ¿no? Que el que va a nuestro lado está caminando con Jesús. María pensaba que estaba con José, José pensaba que estaba María, que estaban con los parientes. Y daban por sentado que eso era así, pero en la práctica no era así. Y nosotros como padres a veces caemos en esta lógica. Cuando pensamos que están nuestros hijos caminando con Jesús porque les llevamos a la escuela dominical, les enseñamos historias bíblicas, oramos con ellos antes de comer. Pero no demos por sentados que ellos caminan y transitan con Jesús. Eso es un tremendo error. No podemos pensar que porque hacemos este tipo de cosas, esa conexión con Jesús va a ocurrir de manera natural. Ellos tienen que aprender de manera personal a caminar con Jesús. Y nuestros hijos, en la medida que crecen, en la medida que se desarrollan, van creando mayor autonomía. Y eso obvio que es saludable, es natural, es lo esperable. Por lo mismo, nosotros como padres sabemos que no siempre vamos a estar con ellos al lado para decirle esto sí, esto no, esto te conviene, esto no te conviene. No siempre seremos capaces de hacerlo eso. Por eso es que es importante que usted como padre, como madre, yo como padre, busquemos que nuestros hijos se relacionen con Jesús de manera personal. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted y yo no estemos mirándole, si ellos han aprendido a conectarse con Jesús, no importa si nosotros no estamos mirándole, Jesús les llevará siempre a los mejores lugares. Jesús se encargará de llevarle a los lugares que le convienen. Y si por alguna razón desvían su camino, estoy seguro que el mismo Jesús que camina con ellos les amonestará para que salgan de ese lugar. Por eso es tan importante que no solo usted tenga una relación personal con Jesús y ore por sus hijos, como yo oro por mis hijos, sino que busquemos que nuestros hijos caminen al lado de Jesús. Porque si es así, ellos irán siempre y tomarán los mejores caminos. Sabemos que estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que tiene muchos distractores. Yo creo que en más de alguna ocasión, ante todo lo que ocurra hoy en nuestra sociedad, nos hemos preguntado eso. Nosotros con Lorena, con mi esposa, nos hemos preguntado eso. ¿Cómo evitar que todos esos distractores de este mundo, ¿no?, todas estas cosas que están ocurriendo en una sociedad convulsionada, estas luces distractoras, pero que también terminan siendo dañinas, cómo evitar que nuestros hijos se vayan por ese camino? Bueno, aquí está el gran principio bíblico. Asegurémonos y no demos por sentado, no demos por obvio que nuestros hijos han aprendido a desarrollar una relación personal con Jesús y están caminando con Él. Pregúnteselo, cuestióneselo, hable con sus hijos, pero asegúrese de que ellos tienen una relación personal con Jesús, porque si caminan con Él, Él les llevará siempre a los mejores lugares. La primera cosa, ¿no es cierto?, estaré a la altura de las circunstancias. La segunda cosa es cómo evitar que mis hijos se pierdan el camino. Y la tercera cosa que hoy quiero reflexionar es cómo evito y qué hago frente al sufrimiento de mis hijos. ¿Qué hago frente al sufrimiento de nuestros hijos? Nuestros hijos crecerán el día de mañana y habrá momentos en que las situaciones sean mucho más difíciles, los desafíos sean distintos.
Y aquí quiero tomar una lectura de Juan capítulo 19, versículo 25. Dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, ¿no? La madre de su madre, la hermana de su madre y María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. ¿Se ha preguntado usted, aunque el texto no lo dice, pero es bueno, interesante preguntarse eso, ¿qué estará pasando por la mente de María en este momento? Cuando está viendo a Jesús ahí en la cruz, ¿qué pasará por su mente? Está viendo a Jesús morir, a su hijo, ¿no es cierto?, morir ahí en la cruz de una manera brutal, terrible. Y sin pensar, ¿no es cierto?, sin que el texto no lo diga, pero yo estoy seguro que María pensaba lo mismo, que en algún momento usted y yo hemos dicho, cuando vemos a nuestros hijos con una enfermedad, los vemos sufrir, les vemos en algunas circunstancias complejas. ¿Qué daría yo por ocupar ese lugar? ¿Lo ha pensado usted? Yo muchas veces me hubiese gustado ocupar el lugar de su enfermedad, el lugar de su sufrimiento. Pero siendo honestos al texto bíblico, no podemos asegurar que esto lo estaba pensando María. Pero es evidente que María está viviendo este momento debajo de la cruz, mirando esa cruz de una manera distinta. Todos los que están a su alrededor, hay varias personas que le aman. El texto bíblico dice ahí que habían varios que amaban profundamente a Jesús. Pero es claro que María está viviendo este momento con una agonía que nadie más la tiene. Porque ella no solo está viendo morir al maestro, está viendo morir al hijo, al que tuvo en su vientre, al que lo crió, al que lo cuidó. Y con todo lo que pudiera amar el resto a Jesús, ella está viendo morir a su hijo allí en la cruz de una manera terrible. Terrible como lo está viviendo en este momento. Y ahí cuando me decía, estoy pensando en que María seguramente todavía no tiene clara la resurrección. Y es claramente probable, ¿no es cierto?, que María no está pensando en este momento en que Él va a resucitar. Yo creo que está viviendo este momento con la agonía que cualquier padre, cualquier madre que ve sufrir a sus hijos. Porque está viviendo un momento antinatural. No son los padres que tienen que ver morir a sus hijos, son los hijos los que deberían ver morir a sus padres. Y allí es cuando María está viviendo un momento antinatural, un momento horrible. Pero María aún no sabe y no tiene una información que nosotros sí la tenemos. María no sabe que ese tremendo dolor y esa tremenda agonía que está viendo sufrir a su hijo tiene un propósito y un propósito maravilloso. No solo un propósito de redención, de salvación, sino un propósito transformador. Porque después de que Cristo muere y resucita, dice el texto bíblico, que es exaltado hasta lo sumo. Y es puesto un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque hoy estamos en una sociedad donde a toda costa, ¿no es cierto?, se quiere evitar el dolor. En términos generales, por eso aparecen leyes como la eutanasia. Porque hoy día la sociedad no ve nada positivo en el dolor. Y no quiero exaltar con eso como que el sufrimiento en sí sea bueno. Claro que no. Pero existe una idea equivocada frente al dolor. Y por eso a veces algunos padres también a toda costa quieren evitar todo sufrimiento y toda agonía de los hijos. Y claro, obvio que sí, somos llamados a proteger a nuestros hijos, pero a veces esto llevado al extremo también termina siendo dañino. Porque cuando los padres quieren borrar todo atisbo de sufrimiento a sus hijos, también eso puede ser dañino. Terminamos dañando la formación de nuestros hijos. No permitimos que ellos crezcan. Terminamos creando un mundo ficticio para ellos, un mundo de fantasías. Porque al evitar el sufrimiento, toda aflicción de nuestros hijos también, como lo decía, creamos un mundo que no es real. Porque en el mundo que nosotros le formamos no existen privaciones. Las cosas se consiguen de una manera fácil, sin esfuerzo, todo está al alcance de la mano, pero usted y yo sabemos que en el mundo real esto no es así, porque en el mundo real las cosas no son así. Y por esta razón, cuando nuestros hijos salen de esa burbuja, en esa burbuja que nosotros le hemos creado, no saben cómo enfrentar las cosas, no tienen armas para enfrentar esta realidad tan dura en la cual nos encontramos. Imagínense, el mismo Hijo de Dios, un hijo perfecto,
tuvo que lidiar con la injusticia de este mundo, con el dolor de este mundo. Por eso es que hoy día los hijos, cuando no saben enfrentar esto, tienen tremendo problema. Por eso hoy día muchos estudios dicen que la depresión ha aumentado tanto, especialmente en épocas como la adolescencia, cuando los hijos tienen mayor autonomía, empiezan a tomar sus propias decisiones, pero no saben lidiar con los no saben lidiar con la frustración. ¿Por qué? Porque también los padres han cometido el tremendo error de tratar de evitar todo sufrimiento. Y aquí yo quiero que usted guarde esta perla. A veces lo más sabio que podemos hacer nosotros como padres frente a lo que están viviendo nuestros hijos es callar, llorar junto a ellos, acompañarles en el dolor que están viviendo, pero guardar silencio. No pretender arreglar las cosas nosotros por ellos. A menos, obviamente, que Dios lo dirija, le esté dando esa dirección. Pero no se meta usted en lo que Dios quiere hacer con su vida. Nosotros tenemos una tremenda ventaja que María no la tenía. Ya que nosotros hoy día ya sabemos que aún hay bendición en las cruces. Que Dios puede hacer algo maravilloso también en lo doloroso que significa una cruz. También de ahí vendrá bendición. Hay ocasiones en que algunas de las cosas también en nuestros hijos tienen que morir. Y Dios les lleva por procesos donde Él tiene que hacer morir áreas de su vida que son un estorbo para el nuevo nivel donde Él le quiere llevar. Y como toda muerte, también hay dolor que tendrán que ellos vivir. Pero si Dios no hace morir en ellos el orgullo, si Dios no hace morir en ellos la autosuficiencia, la irresponsabilidad que a veces tienen, la falta de compromiso y otras cosas que tanto ellos como nosotros a veces cargamos por demasiado tiempo en nuestra vida. Si Dios no hace morir en esas cosas en su vida, es imposible que avancen a un mejor nivel. A un mejor nivel de relación, a un mejor nivel de desarrollo en sus vidas. Por eso no evitemos siempre el dolor, porque a veces también el dolor trae bendición a su vida. Y eso se lo reitero, hay ocasiones que lo más sabio que podemos hacer nosotros como padre, como madre, cuando nuestros hijos están en un momento de aflicción, es simplemente estar callados y no pretender dar respuestas ni arreglar todo con nuestras propias decisiones. Porque no sabemos lo que Dios quiere hacer con ellos por medio de esa circunstancia dolorosa. No se ponga a arreglar usted lo que Dios no le dijo que tenía que hacer. No arregle, no baje a sus hijos de la cruz. Cuando eso usted no sabe, que a la larga a lo mejor traerá una tremenda bendición a su vida. Y hay veces hay ocasiones en que simplemente Dios hará las cosas sin que nosotros nos involucremos. Y lo más sabio es acompañar el proceso. Pero la obra es de Dios. Si una madre con un hijo perfecto se sintió desafiada, ¿cuánto más nosotros, padre y madre, imperfectos, con hijos imperfectos? 3 grandes desafíos que a lo mejor usted también se encuentra lidiando así como yo, ¿no? ¿Estaremos a la altura de ser los buenos padres, buenas madres que nuestros hijos necesitan? Si usted lo quiere hacer así, lo mejor que puede hacer es escuchar la instrucción divina y seguir esos parámetros. La segunda cosa es cómo evitar que nuestros hijos se nos pierdan entre tantas luces, entre tantas cosas que hay en nuestra sociedad. Bueno, enseñémosle a tener una relación personal con Jesús, porque no importa si en algún momento nosotros no lo tenemos a nuestro alcance para determinar las cosas en su vida. Pero si ellos se relacionan con Jesús, el mismo Jesús siempre le llevará a los mejores lugares a tomar las mejores decisiones. ¿Y qué hacer ante el sufrimiento de nuestros hijos? A veces, lo más sabio no es evitar el dolor. Lo más sabio es guardar silencio, sufrir con ellos, acompañarles, pero dejar que Dios lleve adelante su obra. Porque no sabemos que también hay algo que a lo mejor tiene que morir en su vida. Y que la bendición no solo viene a través de los momentos difíciles, también hay bendición en el dolor de una cruz, en la agonía de una cruz. También hay una bendición que a lo mejor nosotros no la dimensionamos, pero que es necesaria para un siguiente nivel. ¿Qué le parece que oramos? Si usted ha sido bendecido, yo le invito a compartir esto, pero que también oremos en este momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, es maravilloso entenderla,
con un corazón dispuesto. Yo estoy seguro que en esta mañana hay personas que han sido profundamente iluminadas y bendecidas, oh Dios. Quizás hay padres y madres que que esta semana se han estado cuestionando si están haciendo bien las cosas o no. Y yo sé que hoy somos una sociedad que necesitamos la aprobación. Pero si la buscamos en los lugares equivocados, seguramente nuestras decisiones también serán equivocadas. Por eso queremos aprender de lo que María hizo. Desafiada teniendo la bendición de tener un hijo perfecto, pero ella misma fue desafiada como un ser imperfecto que era también. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Si era capaz de escucharte, obedecer, claro que sí, al igual que nosotros. Y yo sé que hoy día estamos también en un mundo lleno de luces, lleno de distractores para nuestros hijos. Por eso qué vital, qué importante se hace buscar que no solo nosotros, sino que nuestros hijos tengan una relación personal contigo, oh Señor. Porque si ellos aprenden eso, no importa que nosotros no lo siempre tengamos bajo el control, ellos siempre irán por el buen camino, tomarán las mejores decisiones. Y si en algún momento se salen del camino, tú mismo, Cristo, les inquietarás para salir de ese lugar. Pero también ayúdanos, Señor, a ser sabios, porque a veces el amor de padre, de madre, cuando no es bien encauzado, también causa cosas que no son correctas. Son decisiones equivocadas. También a veces tomamos con nuestro amor de padre, también tomamos decisiones equivocadas. Y queremos evitar todo sufrimiento, toda agonía de nuestros hijos. Porque a veces el amor nos hace ir más allá de lo que nos corresponde. Pero yo estoy seguro, Dios, que si aprendemos a ser sabios, a veces lo más correcto es guardar silencio, acompañar en este tiempo y simplemente esperar que tú hagas lo mejor para sus vidas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.